Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha. Ay, Insucaya, y buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos aquí en Radio La Chihuana 92.2, aquí en La Yacta. Hoy, 1 de mayo, es un día importante de lucha desde las y los trabajadores en todo el mundo. En Bolivia, la necesidad de unir todas las luchas contra el ajuste y el saqueo se hace cada vez más urgente, pues esta primera semana de mayo llega a La Paz la marcha campesina indígena de Beni Pando contra la ley Marinkovic, la ley 1720. También llegó la marcha de los trabajadores en educación, en defensa de la educación fiscal gratuita, científica y de calidad. Y se realizó esta mañana el Gran Cabildo Bolivia no se vende, convocado por la Central Obrera Boliviana. En el marco de un nuevo ascenso de luchas sociales contra el ajuste del gobierno de Paz, Lara y los empresarios, el rechazo a la ley Marinkovic y la solidaridad con la marcha campesina e indígena crece y se expande. Vamos a hablar hoy de la lucha estudiantil en la UNSA, universidad pública que históricamente ha recibido a las grandes movilizaciones populares, en la que más de 600 estudiantes y docentes firmaron una carta a la rectora María Eugenia García exigiendo se abra la universidad. Escuchemos las voces de las y los estudiantes. Respuesta escrita a la carta que hemos enviado hace más de 10 días, respaldada por 600 firmas de estudiantado de la misma UNSA y de docentes. Sin embargo, ni la rectora ni absolutamente nadie en rectorado se digna a darnos una respuesta. Todos nos mandan de un lugar al otro, nos dicen que se está gestionando en tal lugar o en tal otro, y cuando vamos a ese lugar nos dicen que no sabían nada al respecto. Exigimos que la universidad le abra sus puertas a la marcha, ya sea en el Coliseo, sea en el Monobloc o en cualquier predio donde se le pueda dar a los marchistas que vienen desde Pando y desde Beni. Es el rol histórico de la universidad, además de que está en cumplimiento de nuestro estatuto orgánico de la UNSA en su artículo 11, el cual declara a nuestra universidad antiimperialista, popular, democrática y hace suyos los intereses del campesinado y las masas obreras del país, que ahora mismo no se está cumpliendo con esta gestión. ¿Cuál ha sido la respuesta del rectorado en la atención en estos momentos? ¿Qué les dicen para no poder habilitar un espacio para los de la marcha? Al principio, por una llamada que aparentemente no es oficial, no sabemos, nos dijeron que el Coliseo aquí en la universidad había sido recientemente reparado, refaccionado y que tenía pintura nueva, y nos estaban diciendo que si los marchistas entraban lo iban a arruinar, lo iban a ensuciar, utilizando argumentos racistas para evitar que la marcha indígena llegue aquí a la universidad como lo he hecho en tantas otras ocasiones. Ustedes están desde las 10 de la mañana en este lugar esperando una respuesta que sea positiva. ¿Se van a sumar también a la movilización? Claro que sí, estamos esperando a que lleguen la marcha, no solamente para sumarnos a la movilización, sino también para apoyarlos con distintas acciones. El tema está en que la MAUGE se ha ido de viaje y no es capaz de respondernos las 3 cartas enviadas, una de ellas con más de 600 firmas, pero además esta marcha no está desde ayer. O sea, son más de 20 días de marcha y nos enoja mucho y nos indigna mucho que la MAUGE se diga feminista, defensora de los derechos humanos y no sé qué, cuando en realidad lo único que ha hecho es patearnos la carta y darnos largas y no responder a nuestra carta. Es terrible que la universidad espere a que nosotros como estudiantes tengamos que venir hasta rectorado, a tomar rectorado para contestarnos, ¿no? ¿Van a continuar con la medida? ¿Están tomando en este momento lo que es rectorado? ¿Van a continuar acá hasta que se les dé una respuesta positiva? Exactamente. Nosotros estamos esperando una respuesta escrita, porque lo que hasta ahora hemos tenido han sido llamadas que han sido informales. Esa llamada que nos ha llegado desde uno de los administrativos que se llama Diego, nos han dicho que no trabajaba aquí. Luego en la tarde, 2 horas después, nos dijeron que sí, que le habían llamado la atención por respondernos de esa manera. Lo único que están haciendo es darnos largas y no darnos respuestas concretas de lo que estamos exigiendo aquí distintos universitarios de base y de muchas carreras.
¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen para que la marcha La universidad históricamente ha tenido un rol preponderante en todas nuestras luchas sociales. La universidad ha recibido a todas las marchas por la vida, la marcha por la tierra y el territorio, la marcha por el TIPNIS, por ejemplo, el 2011, ¿no? Nos parece una barbaridad que la UMSA se esté negando a recibir a una movilización que además es por todas y por todos. Todos quienes estudiamos en la universidad somos hijas e hijos de trabajadores del campo y de trabajadores de la ciudad de distintos rubros. No puede ser que la universidad no solo no esté recibiendo a la marcha, sino que hasta el día de hoy, después de tantos días de marcha, no haya sacado un solo pronunciamiento acerca de lo que es la ley 1720. Estamos hablando de que la rectora de esta universidad ha entrado diciendo que es una defensora del ecologismo, es una defensora de los derechos de las mujeres. Bueno, esta ley está yendo por el acaparamiento de tierras en favor de la oligarquía terrateniente y de los sectores oligárquicos como el de Branko Marinkovic, que es quien está impulsando esta ley contra el campesinado, contra los territorios indígenas, que atenta contra las áreas protegidas. Ya sabemos qué se viene y qué se va a venir de la mano del gobierno de Rodrigo Paz, que quiere imponer el ajuste sobre nuestras espaldas. Esta lucha no es solo del sector campesino y del movimiento campesino, es nuestra lucha también como estudiantes de distintos niveles de las universidades públicas y también como hijas e hijos de los trabajadores y trabajadoras que están marchando en este momento, de los sectores campesinos e indígenas, que son también nuestras hermanas y hermanos y con quienes nos hermanamos en esta lucha que nos parece fundamental. Exigimos al rectorado, en esto que ha sido una movilización no violenta, hemos estado acá desde la mañana temprano planteando que se responda una carta que ha sido firmada por cientos de estudiantes, no solo por un grupo, una decena de estudiantes, por cientos de estudiantes. Y además es una carta que ha sido ya rechazada, como lo decían nuestros compañeros y compañeras, y queremos denunciar esto. La universidad nos ha dicho ayer por llamada telefónica que no nos iban a dar una respuesta escrita y que no iban a recibir a la universidad. Como ya lo han mencionado, igual eso es un argumento racista. ¿Por qué jugar fútbol no dañaría una cancha? Y se niega con ese argumento a que lleguen los compañeros campesinos. Es una actitud racista y es una actitud clasista de la universidad no querer abrir los predios históricos de la universidad. Nuestra universidad estatutariamente es antiimperialista, es popular, deberíamos estar a favor de todas las luchas que están en defensa de nuestros bienes comunes naturales, de nuestra tierra, de nuestro territorio. Como estudiantes no vamos a parar hasta que la universidad abra sus puertas a la movilización que está llegando los siguientes días. ¿Qué facultades y qué carreras Están compañeros de distintas carreras, están compañeros de humanidades, de economía, de derecho, de sociales, no sé, de ciencias puras. Estamos también compañeras y compañeros de posgrado, de medicina. No vamos a parar hasta que la universidad se comprometa a lo que corresponde, porque esta universidad la pagamos de nuestros impuestos, con nuestros bolsillos, las y los trabajadores, y es indignante que no se quiera abrir la puerta para la movilización. ¿Ustedes se van a sumar a la marcha? ¿Están organizados? Sí, estamos varios estudiantes de base, estamos organizándonos para sumarnos a la movilización cuando llegue, ¿no? Y también aprovechamos a la ciudadanía, al conjunto de la población, a pedir el apoyo solidario para la movilización, porque están llegando compañeras y compañeros enfermos, con problemas de respiratorios por tantos días de marcha, con ampollas. Estamos pidiendo también apoyo a médicos voluntarios que puedan sumarse para poder ir a curar y a recibir a los compañeros cuando lleguen. Así que bueno, estamos también sumando puntos de acopio en distintos puntos de la ciudad. Pueden visitar las diversas páginas de las organizaciones, igual que están en redes sociales, porque necesitan de todo, ¿no? Desde víveres hasta medicamentos elementales para curaciones de ampollas. La UNSA con su pueblo, carajo. 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 Desde Combate Rojo nos entristece informar que esta mañana hemos venido a una reunión con Bienestar Social y la policía nos hostigó y no nos quiso permitir la entrada al monobloc, a no ser que mostremos nuestro registro universitario, cuando claramente eso está en violación de nuestros derechos como estudiantes. Gracias a la presión de la marcha que está viniendo desde tan lejos y de las organizaciones que vinieron a apoyarnos aquí,
Pudimos sostener esta reunión con Bienestar Social y pudimos conseguir presionando y presionando a la burocracia que abran el Coliseo para la marcha. Yo quiero preguntar, ¿dónde están los estudiantes? Nosotros somos estudiantes regulares. También queremos decir que la lucha continúa. Los compañeros que vienen desde las tierras bajas en este momento tienen heridas, llagas, ampollas en los pies, cansancio. Están viniendo de un lugar cálido hasta aquí a La Paz. Entonces nosotros tenemos puntos de acopio en La Bruta y Neotopía. Queremos pedir que apoyen con lo que se pueda. Los compañeros necesitan aislantes para el frío, necesitan comida, necesitan abrigo. La unidad de todas las luchas, del movimiento obrero, campesino, pueblos indígenas, juventud, mujeres, feministas y diversidades contra el plan de ajuste, de arrebato de tierras, de saqueo, de endeudamiento, es la única vía de garantizar la victoria. El gobierno sabe la fuerza que tenemos cuando nos movilizamos unidos contra los intereses de la patronal. Por eso mismo buscan dividir, cooptar a dirigencias para debilitar nuestras fuerzas, como lo hicieran en la negociación del Decreto Supremo 5503. Ahora, con el Decreto Supremo 5613, que plantea de forma peligrosa la reclasificación de tierras fiscales no disponibles en Beni y Pando, bajo las promesas de titularización comunitaria, quieren dividir la marcha. Pues los ataques contra la economía popular no paran. Mientras suben los precios internacionales de combustibles, con el barril de Brent alcanzando otra vez precios por encima de los $120, el gobierno de la supuesta transparencia decreta la compra de hidrocarburos sin licitación al precio spot del mercado internacional. El Decreto Supremo 5617, aprobado el 29 de abril, nos generará mayor deuda externa por la compra de combustibles, como siempre, de forma extraordinaria. La lucha contra el imperialismo, el colonialismo y el sionismo es una lucha que une a los pueblos de todo el mundo. Pues hoy, mientras resistimos los intentos de arrebatarnos la tierra y el territorio, los recursos naturales, las empresas estatales, también resisten contra el mismo enemigo en Venezuela, Cuba, Irán y Palestina. En un esfuerzo militante mundial con más de 60 barcos y cientos de tripulantes de todo el mundo, partió la Global Sumut Flotilla, cargada de esperanza y solidaridad, de material escolar, medicamentos y víveres para romper el bloqueo criminal que el Estado sionista de Israel impone contra la Franja de Gaza, ocupada, bombardeada y asediada. En aguas internacionales, cerca a Grecia, fueron interceptados de forma ilegal 22 barcos y secuestrados más de 180 activistas por las fuerzas de ocupación israelíes, entre los cuales se encuentran Leandro Lanfredi y Mariona Tasker, compañeros de la corriente Revolución Permanente. Exigimos su libertad inmediata, así como alzamos la voz por una Palestina libre, obrera y socialista, desde el río hasta el mar. En este momento hay barcos de la flotilla que están siendo interceptados por la Armada israelí. No sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros, pero tenemos drones sobrevolando, impidiendo que esta flotilla humanitaria que lleva ayuda y recursos a un pueblo que está siendo devastado pueda llegar a destino y cumplir su misión. Sabemos que contamos con el apoyo de millones en el mundo que alzan su voz en solidaridad con el pueblo palestino y en repudio al imperialismo cada vez más guerrerista. Todos los ojos sobre Gaza, todos los ojos sobre la flotilla. La solidaridad internacional es más importante que nunca para decir basta el genocidio en Palestina, abajo la ofensiva imperialista de Trump y Netanyahu. La noche del jueves 30 de abril, Javo Ferreira, referente de la LORSI, compartió una charla en La Bruta sobre la coyuntura actual, abriendo la disyuntiva sobre las posibilidades revolucionarias en esta situación. Compartimos un extracto de su intervención. Y hay un conjunto de movilizaciones y procesos de lucha en diversos sectores del país. Muchos y muchas estamos viendo y están viendo que este conjunto de movilizaciones puede desembocar en los próximos días en una gran crisis nacional si el conjunto de movilizaciones convergen.
Entonces, conversando con Flavia, nos salía la duda que si vale la pena hablar de la revolución del 52 en un momento en que hay una profunda crisis y un estado de movilización creciente de la población. Entonces la respuesta era sí y no. Sí, en el sentido de que cualquier movilización, si reúne determinadas condiciones, puede transformarse en una revolución. ¿Sí? Pero por otro lado, en estos momentos, nadie cree, o muy pocos son los que creen, en la posibilidad de una revolución. Es decir, vemos movilizaciones, vemos procesos de lucha, pero en realidad, producto de 20, 30 años de neoliberalismo, de derrotas enormes al movimiento obrero, se ha construido una subjetividad, ¿no? Una conciencia que es casi, podríamos decir, una conciencia de la resignación, ¿no? O de pelear por lo que se puede y punto, ¿no? Es decir, esa gran idea del Mayo francés del 68, en el que se hablaba de tomar el cielo por asalto, ha sido borrada de la subjetividad del movimiento estudiantil, de la subjetividad del movimiento obrero y también de todos los sectores populares, ¿no? Es decir, muy pocos y muy pocas son las personas que creen en la posibilidad de una revolución socialista, es decir, de una revolución que le permita a las trabajadoras, a los trabajadores, a los que día a día, levantándose a las 5 o 6 de la mañana, construyen este país y el mundo. Entonces, ahí fue que se me ocurrió proponerle a César, ya, hagamos algo mixto. Es decir, hablemos algo de la revolución, indudablemente, porque estamos en el mes de abril, porque es un aniversario más de la Revolución Obrera del 52, pero también hablemos de la revolución para interpelar a quienes nos escuchan, para abrir un debate y una reflexión sobre las posibilidades o no de una revolución en este momento. ¿Y por qué mixto? Porque eso nos empuja a conversar de la situación política actual, de lo que está pasando en el mundo y en Bolivia en estos momentos, ¿no? Entonces, ahí fue que decidimos hacer una charla, más que charla, una provocadora intervención para abrir el debate, si es posible, y si no es posible el debate, por lo menos dejar sentada algunas ideas para ir reflexionando en los próximos días, ¿no? Es cómo combinar una conversación que aborde la situación actual del país y del mundo, pero que también vincule esta situación con una perspectiva de emancipación social. ¿Se entiende? Es decir, entonces al final no quedó ni presentación de libro, ni charla de la situación. Quedó un choleadito ahí que vamos a tratar de hacerlo entre todos y conversando un poco de la situación. Entonces quiero empezar agradeciendo a Bea, a César por la invitación el día de hoy, agradecerles a ustedes también su presencia y ver si podemos conversar. Y quiero empezar en primer lugar haciendo una reflexión de lo que viene sucediendo a nivel internacional, que tiene una enorme repercusión en la vida interna de nuestro país. Es decir, el día de ayer, no sé si vieron las noticias, fueron interceptados varias decenas de barcos que se dirigían
de la Global Sumut Flotilla a Palestina a entregar ayuda humanitaria. Han sido detenidos cientos de compañeras y compañeros en una brutal agresión sionista para impedir la llegada de ayuda y de la solidaridad internacional con el pueblo palestino, que está siendo víctima de un salvaje genocidio en estos momentos. Entonces, estamos viendo que en el terreno internacional empieza a desarrollarse importantes tendencias de resistencia y de lucha que no veíamos hace muchísimos años o décadas. Es decir, yo recuerdo cuando tenía 20 y pico años, en los años 90, que cuando uno hablaba de socialismo, de revolución, era un delirante, ¿no? Es decir, mi madre me mostraba las imágenes de la caída del muro de Berlín y decía, ahí está tu socialismo, ¿no? Y vos veías cómo la gente iba tirando abajo el muro. No era mi socialismo, pues soy trotskista, pero para la gente común, para el sentido común, todo lo que vuela a izquierda era ese socialismo real de la Unión Soviética, China, Albania, etcétera, etcétera. Entonces, en estos 30, 40 años, desde los años 90, 30 años, 36 años, evidentemente se construyó una subjetividad de la resignación, una subjetividad de la derrota, una subjetividad que era casi la miseria de lo posible. Había que pelear, pero por lo posible. Es decir, si pedíamos un aumento salarial, ya que sea el 10%, esto no más podemos, no se puede más, pelearemos estricto más no se puede. Y esa fue la subjetividad que se construyó a partir de los años 90. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio muy grande, compañeras y compañeros. El salvaje ataque del Estado de Israel sobre el pueblo palestino en los últimos 3 años, con un genocidio en marcha, ha logrado despertar un movimiento de solidaridad y de resistencia que no se veía desde la década de los 60. Las universidades en Estados Unidos, en Europa, fueron ocupadas por miles y miles de estudiantes que se negaban a naturalizar la matanza de niños, de mujeres, de civiles, como lo estaba haciendo Israel con la complicidad de Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que se ha desarrollado un movimiento de resistencia a los redoblados planes de ajuste neoliberal. En los años 90 nos decían, se murió la clase obrera, ya no hay clase obrera. Es más, muchos hoy siguen diciendo eso. Y sin embargo, en el último año hemos visto el desarrollo enorme de procesos huelguísticos, no solo en Europa, sino particularmente en Estados Unidos, con el surgimiento de sindicatos de miles y miles de trabajadores de Amazon, de las cadenas de logística, de los maestros de la salud. En los últimos 3 o 4 años se ha desarrollado un proceso de sindicalización enorme en Estados Unidos. Esa clase obrera que se daba por muerta, resulta que tan muerta no estaba. En Italia, hace 1 o 2 meses, se realizó una huelga general. Imagínense, Italia, huelga general, no por aumento salarial, no contra las condiciones de trabajo o de vida, sino que se produjo una huelga general en solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Los trabajadores y las trabajadoras ocuparon los puertos para impedir la salida de barcos con armas. En Francia ha sucedido lo mismo, en Inglaterra ha sucedido lo mismo, en Alemania
El partido Dilinque ha tenido que es la izquierda, una izquierda reformista, ha tenido un resurgimiento enorme de decenas de miles de nuevos jóvenes que se afilian al partido para resistir los nuevos planes del militarismo alemán y europeo, que bueno, todas y todos habremos visto, que se ha iniciado una carrera armamentista espantosa y que sabemos dónde termina eso. En nuevas matanzas, nuevas carnicerías. Pero lo cierto es que con una subjetividad atrasada, con una miseria de lo posible, etcétera, etcétera, cientos de miles han empezado a moverse. En Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica. El día de ayer se anunció el ingreso, por ejemplo, en huelga de la fábrica Samsung en Corea del Sur. ¿Saben cuántos trabajadores tiene esa fábrica? 40.000. 40.000 trabajadores, o sea, casi del tamaño de Yayagua siglo XX, o el doble de Guanuni. O Achacachi, tiene 40.000 personas. Es una fábrica de ese tamaño, es Samsung. Y el día de ayer el sindicato anunció el lanzamiento de una tremenda huelga por las condiciones de trabajo. Solo voy mencionando estos pequeños elementos, hay muchísimos más, para que se vaya viendo que lo que viene sucediendo en Bolivia no es un fenómeno aislado. En nuestro país, a partir de los planes, los decretos y las leyes que ha lanzado Rodrigo Paz, se ha empezado a desarrollar un proceso de movilización importante. Los marchistas de Pando y Beni se encuentran en este momento retenidos en Caranavi, tratando de llegar para mañana al Cabildo. Veremos si lo logran. Las cooperativas mineras anunciaron paros con bloqueos de caminos a partir de la semana que viene si el gobierno no abroga el decreto supremo que regula la actividad minera cooperativa. Los transportistas, no solo los choferes asalariados, sino los propietarios de minibuses, es decir, pequeños cuentapropistas, medianos cuentapropistas, han anunciado el inicio de un plan de lucha desde el martes con paro y bloqueo de caminos escalonado del sector transporte. El magisterio nacional, no solo el de La Paz, sino el nacional, se encuentra en un proceso de movilización hace 1 o 2 semanas sin pausa. Están llegando de una marcha desde Calamarca el día de mañana para el Cabildo. El sector salud a nivel nacional se encuentra en paros crónicos por las condiciones de trabajo, por el salario, etc. Es decir, si observamos el mapa de nuestro país y del continente y del mundo, vemos el desarrollo cada vez mayor de las tendencias a la lucha de clases, de las tendencias al reagrupamiento de los de abajo y de las tendencias cada vez más desesperadas de las clases dominantes para tratar de imponer sus planes, sus objetivos. En Bolivia nos aplicaron un tremendo gasolinazo hace 2 o 3 meses. Esperaban ahorrar un montón de dinero para ir cubriendo el déficit fiscal. ¿Pero qué sucedió en el medio? Trump le declaró la guerra a Irán. E Irán le recibió la declaratoria de guerra con gusto. No sé si con gusto, pero se la recibió, no sé cómo definirlo, pero que ha complicado toda la economía mundial. El precio del petróleo se ha disparado, en estos momentos está en $119 el barril. ¿Y qué ha significado eso para Bolivia?
que lo que se habían ahorrado con un salvaje ajuste económico contra los trabajadores, contra el pueblo, ese ahorro se ha diluido, y se ha diluido de tal forma que ahora tenemos que pagar una gasolina, un diésel carísimo, con un déficit fiscal que no se ha rebajado, y encima con una gasolina trucha que arruina las movilidades de todo el mundo. Ahí llegó la Violeta, tremenda. ¿Quién más llegó? La Velo. Así interrumpen. ¿Me entiendes? Así interrumpen. Claro. Y entonces, estamos viendo fuertes tendencias cada vez mayores, no solo a la guerra interimperialista, a la guerra reaccionaria, sino también cada vez más fuertes tendencias al enfrentamiento y a la lucha entre los ricos, los de arriba, los poderosos, y los de abajo, los que trabajan todos los días para vivir. Y entonces surge la pregunta, que yo quiero hacerles a ustedes también. Me gustaría conocer su opinión. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer en nuestro país? Es decir, ¿nos vamos a contentar, por ejemplo, con que abroguen la ley 1720 que crea un nuevo mercado de tierras en Bolivia? Es decir, ¿vamos a proceder de la misma manera que se procedió con el proceso de lucha de diciembre y enero, que se terminó cuando se abrogó el decreto 5503? ¿Qué pasó con ese primer round? Se abrogó el decreto, pero a los 2 días nos metieron el 5516, el 5513, etcétera, etcétera. Es decir, sacaron como casino un montón de decretos que casi reemplazan al 5503. Y entonces uno dice, miércoles, tuvimos 3 semanas, 4 semanas en un tremendo proceso de movilización, se venía casi un levantamiento nacional, y sin embargo los dirigentes terminaron negociando la abrogación. Y entonces viene la pregunta, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Se abroga una ley? Nos desmovilizamos, pero al día siguiente el gobierno saca otra nueva ley y nos perforan. Y en 6, 7 meses tenemos todo el plan de ajuste encima de las espaldas. Evidentemente, muchos sectores populares de trabajadores están sacando conclusiones de esto. Se dan cuenta que no va más. Por eso, en las movilizaciones ha empezado a calar fuerte el discurso de que renuncie. Pero cuando las bases reclaman la renuncia del gobierno, eso aterroriza mucho más a los dirigentes. Porque dice, está bien, ya, y renuncia. ¿Y después qué hacemos? Porque muchos dicen, no va a haber elecciones, o va a haber elecciones. Pero va a haber elecciones con un tribunal electoral en el cual no confía nadie. Un tribunal electoral que aprueba candidaturas de manera discrecional y rechaza candidaturas de manera discrecional, que convierte en gobernador a un hombre sin pasar por la segunda vuelta. Es decir, resulta que todas las normas constitucionales, legales, etcétera, son tan flexibles en nuestro país que la clave está en la interpretación. Pero resulta que los que interpretan no son los trabajadores, el pueblo, no, los que interpretan son 4 o 5 abogados que están ahí porque son amigos de Paz o eran amigos del Arce. Y entonces uno dice, caramba, si logramos que se abroguen todos estos decretos
o que se caiga el presidente, seguimos fregados, seguimos jodidos. Porque ¿qué pasa al día siguiente? Los que son evistas dicen ya que vengan las elecciones, que lo habiliten al Evo y listo, seguro que gana el Evo. Y entonces dicen ya, apostemos a esa salida. Pero hay muchas y muchos que no son evistas, que han hecho una experiencia y dicen, ¿no hay otra cosita mejor para pelear? ¿O es el Evo o este desastre? A mucha gente, compañeras y compañeros, no les convence esa disyuntiva, ese ultimátum. Y entonces acá surge una gran discusión, que es la pregunta, ¿hay posibilidades de transformar el proceso de movilización actual que se está desarrollando en el país en un verdadero proceso revolucionario que termine de barrer con este Estado, con esta situación, con estas clases dominantes y empecemos a construir un futuro distinto? ¿O no? Bueno, lo que les quiero contar, para ir cerrando, mirá, ya van 24 minutos y yo decía que era difícil el tema, pero ni modo, habría que hacerlo así. Es que en la LORSI, en la organización que yo milito, hemos estado discutiendo mucho en las últimas semanas alrededor de este problema. ¿Por qué? Porque evidentemente desde la LORSI creemos que todos los problemas agrarios, obreros, todos los problemas que nos están atravesando en estos momentos, solo pueden resolverse de manera efectiva y duradera mediante un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, mediante un gobierno que solo puede construirse a través de una revolución socialista triunfante. Y entonces surge la duda, sí, pero no hay posibilidades de revolución, eso se murió hace mucho tiempo. Ojo, y mucha gente piensa así. Bueno, ahora, no todos, por suerte. En la LORSI no pensamos así. En la LORSI pensamos, somos muy pocos, somos muy débiles, somos muy cachivaches en muchas cosas, ¿no? Pero somos revolucionarios y queremos cambiar el país en serio. Y no solo el país, el mundo. Y entonces decíamos, pucha, se está viniendo este proceso de movilización, los dirigentes seguro que ya van a negociar, se preparan para negociar y entregar cualquier movilización, pero con las pequeñitas fuerzas que tenemos, ¿cómo podemos empujar las tendencias que haya hacia la revolución? Porque creemos que este proceso de movilización, y no es, o sea, no me refiero solo al que empieza mañana, me refiero al proceso que se ha abierto en este nuevo ciclo político después de que el MAS ha desaparecido, ha implosionado, la derecha está brutalmente dividida, están gobernando. Pero todos saben que no tienen la fuerza como para imponer lo que les dé la gana. Es más, muchos derechistas están diciendo a Rodrigo Paz, hermanito, ubicate, dialoga, porque esto se va a joder. Pero pareciera que ese hombre vive en una burbuja de la zona sur y entonces no se ha dado cuenta de que en este país la calle manda. De que en este país, si la calle te dice que no, es no. Y entonces pensábamos, ¿cómo hacemos este pequeño grupo de revolucionarios, de trabajadoras, de trabajadores que forman la LORSI para empujar lo más que se pueda las tendencias a la revolución? La única forma de resistir este ajuste que viene a cargar sobre la clase trabajadora el peso de la crisis es organizarnos.
es convocar asambleas abiertas, participar, por ejemplo, de este cabildo que viene el 1 de mayo, el gran cabildo de la COP, y organizarnos para resistir y luchar. Y ante eso, para mí, hay 3 o 4 medidas concretas que podrían evitar que esta crisis la paguemos las grandes mayorías. Primera medida tendría que ser una nacionalización sin indemnización de la banca privada. ¿Por qué digo esto? Porque la banca privada hasta ahora gestiona ¿qué? Gestiona nuestros fondos de pensiones. Queremos ver dónde están los fondos de pensiones. El 4.6% está en el Banco Fácil, es decir, Manacanchu, ya no hay, ya desapareció. ¿Dónde está el resto? Está en el Banco Mercantil, en el Banco Nacional, en el Banco Visa, en los bancos privados están como fondo de capitalización individual. Es decir, si es nuestra plata la que están gestionando, ¿por qué no la gestionamos nosotros? Segundo punto, si estos grandes agroexportadores y mineros están sacando nuestros minerales, el fruto de nuestra tierra, el fruto de nuestro trabajo al exterior, y ni siquiera están devolviendo al país ese dinero a sus cuentas privadas, a donde sea, pero no está volviendo al país ese dólar, entonces ¿de qué nos está sirviendo? Son empresas transnacionales, empresas extranjeras que sacan el fruto de nuestra tierra, de nuestro trabajo, y no lo devuelven al país, ni siquiera para que genere divisas en el país. Por lo tanto, eso tiene que pasar bajo control de quienes producimos y de quién es esa tierra. Las comunidades y los trabajadores deberíamos de controlar eso. Una vez resuelto esos 2 puntos, tendríamos y como tercer punto, desconocer esta deuda externa, que cada vez más plata y más plata y más plata nos están encadenando con deuda externa. Hay 500 millones de dólares para pagar deuda externa, pero no hay plata para el bachillerato técnico humanístico, pero no hay plata para que el maestro o la maestra gane un salario digno. Los políticos, ¿por qué no están ganando el mismo salario que un maestro, que una maestra, que un trabajador de fábrica? Con esas medidas ya daríamos un primer paso para que sí haya plata para garantizar educación, salud, vivienda, salario digno, y con eso tendríamos que preguntarnos quiénes deberíamos estar realmente gobernando el país y bajo qué condiciones. En una democracia tan trucha como la que estamos viviendo, en la que el que viene a tener segundo lugar siquiera, porque primer lugar en La Paz la saca el voto blanco y nulo. Segundo lugar, con 20%, saca un señor que ni siquiera vivía acá, ni siquiera cumplía con los requisitos, se había huido del país luego de hacer una alianza con Yanine Áñez y de que le haya ido mal, y ahora vuelve y lo imponen a un dedazo, sin segunda vuelta, sin nada como gobernador. Es decir, esa es la calaña de democracia que tenemos. Frente a eso, necesitamos plantear otro tipo de democracia, una democracia desde abajo, desde las asambleas populares, en el que todo representante sea revocable y que nadie se quede toda la vida viviendo del poder político en el país, sino que sea revocable y las decisiones se tomen desde abajo para los de abajo. Entonces yo espero que todos estemos presentes para solidarizarnos con la marcha de Pando y Beni. Hago recuerdo que hay distintos puntos de recolección en todo el país para juntar víveres, ropa abrigada, medicamentos para nuestros hermanos, hermanas indígenas y campesinos que vienen marchando ya desde el 8 de abril, que están marchando. Llamo a todos, todos los que estén escuchando que puedan expresar también esta solidaridad de clase que tenemos entre todos los trabajadores, campesinos, indígenas, para expresar esa solidaridad. En ese sentido me despido, nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde en Radio La Chihuana 92.2, también en Spotify, No Girar a la Derecha, y en YouTube. No suben la gasolina.